Que Dios los bendiga en esta hora. Y bienvenidos a Ecos de la Verdad. El tema para hoy, al cabo de los días, se encuentra allí en el primer capítulo del libro de Daniel, en el verso 18. Su palabra en esta hora nos trae el mensaje para los que vivimos hoy en día. Estamos tan enfocados en el futuro que se nos olvida vivir el día con el propósito de hacer aquello lo cual hemos sido escogidos o llamados para hacer. Pero antes de entrar a nuestra lección, vamos a orar en esta hora, realmente rogando por todo toda la nación que está pasando por tiempos fríos. Que el Señor sea con ellos, por todos los ancianitos, hermanos, todos los veteranos que viven en la calle, que sea el Señor con ellos y que el corazón de nosotros se mueva de una manera gloriosa. Para aquellos que perdieron un ser querido, que el Señor sea el consuelo para ellos. No hay otra cosa que podamos decir excepto, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Amoroso Dios y buen Padre, en esta hora, vengo a ti, Señor, no para explicarte lo que está pasando, Señor, porque tú ya lo sabes todo y tú conoces, Señor, lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. Pero, Señor, sintemos la carga juntamente con ellos, como dice tu palabra, que el que llora, que lloremos con ellos, que el que canta, cantemos con ellos. En esta hora, Padre, sintemos por todos aquellos, Señor, que están pasando por tiempos horribles, Señor, con el tiempo, que tú seas con ellos de una manera gloriosa, que tú suplas cada una de sus necesidades, Señor. Por nuestros veteranos, Señor, que viven en la calle, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Ayúdales. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú nos puedes ayudar. Bendice, Señor, a todos los ancianitos, Señor, donde quiera que se encuentre, aquellos que están en los asilos, Señor, como los que están en sus hogares. Bendícelos, Padre. Bendice, Señor, tu palabra. No que no sea bendita, sino que la bendigas en nuestros corazones y en nuestras mentes para ponerla en obra en cada una de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, te lo ruego todo, Padre. Amén. Amén. Allí, en el capítulo primero del libro de Daniel, ahí en el verso 18, nos dice de la siguiente manera: al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante el rey. Este verso marca el fin de los 3 años que había designado el rey Nabucodonosor para Daniel y sus amigos, para que vinieran a servir en las cortes del rey. Ese tiempo de preparación y de educación ya se había pasado. Ahora estos jóvenes iban a ser traídos frente al rey para que el rey los evaluara. Este verso nos pone el escenario para que veamos cómo Dios ha obrado a través de estos 3 años en la vida de estos jóvenes y dejándonos a nosotros saber la fidelidad de Dios, cómo se ha mostrado en la vida de Daniel y sus amigos y cómo saldrían ellos frente a todos los demás que habían sido educados. Pero hay algo que quiero que veamos, que la habilidad de ellos de mantenerse fiel a Dios durante este periodo de educación
refleja el carácter y la confianza en la provisión de Dios. Miramos, mi querido hermano y amigo, que el Señor nos ha dado en la vida tiempo para todo. Si miramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el verso 22, pero fíjese lo que dice él, fíjese bien, escuche bien. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso, escuche bien, en hechos y en palabra. Estos tres jóvenes estaban pasando por el proceso que pasó Moisés. Estaba siendo educado por causa de que la señora o la madre de Moisés lo adoptó y vino a educarlo en lo mejor que existía en ese tiempo. Aquí en la antigua Babilonia, aquellos que estaban siendo seleccionados para servir tenían que pasar por un entrenamiento difícil. Tenían que aprender el lenguaje, tenían que aprender la literatura y también la práctica de la cultura donde ellos estaban. La meta de toda esta educación era para transformarlos, para que vinieran a ser leales al servicio del imperio. Y lo iban a hacer a través de la asimilación de la cultura de ellos, para que estos hombres entregaran su lealtad al imperio. Si miramos nosotros en Primera de Reyes, en el capítulo 3, ahí en el verso 12, que podemos ver aquí con toda claridad, dice, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, hablando de Salomón, de modo que no ha habido ninguno como tú antes, ni después se levantará ninguno. Escuche bien, ninguno como tú después de ti. Cuando el Señor nos capacita para que nosotros hagamos lo que Él nos ha encomendado hacer, Él nos prepara para que llevemos a cabo su obra. Aquí en la palabra del Señor en esta hora, miramos la fidelidad de Dios a través de estos jóvenes que hicieron un compromiso con Dios de no contaminarse con nada de lo que el rey tenía que ofrecerle, porque no podía haber ninguna excusa de que otros tomaran el crédito que solo a Dios le pertenecía. La palabra nos enseña que mientras aún ellos eran exaltados en sus estudios, hubo momentos, escúcheme bien, que se describen que fueron eventos significantes. Y luego dice la palabra del Señor que ellos sobrepasaron con sus habilidades y luego con su determinación de permanecer. A mí, qué hermoso, ¿no? Permanecer en su creencia mientras se preparaban para servir en la corte del rey. Daniel, el capítulo 1, el verso 5 nos dice, escúcheme bien, el rey les asignó una reacción diaria de los manjares del rey y del vino que bebían y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. ¿Sí me entiende? Muchas veces nosotros nos disgustamos por los métodos que Dios usa
para sea educarnos o entrenarnos para el tiempo que estamos viviendo, para que llevemos a cabo su palabra, no para que nos asimilemos con el mundo o con aquellos que nos han aprisionado, sino para que vivamos una vida piadosa de fe y confianza en aquel que nos ha llamado. Mire, hay 3 cosas gloriosas que quiero compartir. Eran 3 años de preparación, y el que estaba haciendo la preparación era Dios. Y vuelvo a repetir, lo que iban a aprender no solamente tenía que ver con las maneras o formas de cómo se conducían los egipcios, o los babilonios, perdón, sino que era un tiempo, escúcheme bien, era un tiempo en el cual Dios estaba equipando a Daniel y a sus amigos para un servicio más grande. Ellos pensaban, hablando de los egipcios, de los babilonios, que ellos iban a entrenar a estos varones para el servicio de ellos, pero Dios los estaba preparando para una tarea mucho más grande. Y la palabra del Señor nos enseña que esa preparación se tomó tiempo y ellos la tomaron en serio, y ahorita vamos a mirar por qué. Segundo, ellos fueron fieles bajo grande presión. Aunque ellos fueron sumergidos bajo una nación pagana, Daniel y sus amigos permanecieron comprometidos a Dios, entregados total, sin cambiar absolutamente nada. Segundo, la soberanía de Dios sobre los sistemas humanos. Aún en las cortes foráneas, Dios estaba trabajando a través de estos jóvenes para revelar su gloria y cumplir su propósito divino. ¿Sí me entiende? Y si usted lee el libro de Daniel, puede ver las grandes cosas que estos 3 jóvenes pudieron hacer porque se entregaron a su Dios, y que Dios tenía un plan más glorioso que lo que ellos aún podían imaginarse. Mire, ahí en el libro de Job, en el capítulo 32, el verso 32, verso 8, perdón. Pero escúchemelo bien, dice, pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso les da entendimiento. Y este es el proceso que está pasando en esta hora sobre estos jóvenes. Y el Señor nos llama a que estemos atentos, porque como nunca el Señor anda buscando personas que estén equipadas, que estén dispuestas no a hacer lo que quieren, sino a hacer con aquello que Dios ha puesto lo mejor que se pueda para gloria y honra del Señor. Este verso, mi querido hermano y amigo, nos ayuda, porque es un momento que se transforma o va adelante, y nos dice que lo que está pasando hoy en la vida de estos jóvenes ya no están siendo preparados, porque ya el tiempo pasó, pero dice la palabra que ahora se ha llegado el tiempo de poner en obra, o tiempo de acción, porque dice que cuando el tiempo se llegó, se los trajeron al rey. Y esto enfatiza que hay un plazo, y a través de este plazo se lleva a cabo eventos donde demuestra que Dios está en control sobre todo, aún el resultado. Aquí la palabra nos enseña que Daniel fue el que reveló el poder de Dios y la sabiduría de Dios en la vida de él. La palabra también nos cuenta de otro
que se encuentra allí en el capítulo 41 del libro de Génesis, allí en el verso 46. Escuche bien, dice, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón. Conocemos bien la historia también de José. Sus hermanos lo vendieron por celos. Sirvió en la casa de aquel hombre que aquella esposa de él quiso abusar de él, pero él no tuvo nada que ver con ello. Lo echaron a la cárcel, pero José estaba segurísimo que lo que estaba aconteciendo en la vida de él era un plan de Dios mucho, mucho mejor que lo que él podía imaginarse. Y luego sigue diciendo, y el rey le consultó y perdón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, porque el rey lo puso segundo sobre todo el reino y sobre su casa. Y dice la palabra del Señor que la sabiduría de José, cuando José dice, cuando ustedes se encuentren, el rey le responde, qué mejor hombre para la tarea que tú. Y la Escritura nos enseña que Dios, a través de este tiempo de 30 años, capacitó a José para venir a ser el segundo en todo ese reino, que era el reino más poderoso en toda la historia. ¿Sí me entiende, mi querido hermano y amigo? No entiendo yo qué es lo que puede estar pasando en nuestra vida, que no pongamos nuestra confianza en que es Dios el que lo puede hacer. También la palabra nos enseña también de otra persona. Se encuentra ahí en el libro de Esther, el capítulo 2, el verso 17. Cuando trajeron todas aquellas jovencitas en la presencia del rey, dice que las prepararon para todo. Pero su palabra nos enseña ahí en el capítulo 2, al verso 17, y escuche bien, el tío de ella la aconsejó y le dio, pero Dios obró de una manera gloriosa y dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás, y él le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vesti. ¿Sí me entiende? Es que cuando Dios está en el asunto y Esther no lo deja saber, o el tío de ella no lo deja saber, cuando Esther tuvo temor de interceder por los judíos, le dijo el tío, a lo mejor para esto fuiste puesta aquí. Y qué gran verdad es esa. Dios ya tiene su plan divino sobre toda nuestra vida. Él conoce los periodos y sabe exactamente por qué es lo que vamos a pasar y qué resultado va a tener cuando nosotros permitimos que Dios obre a través de nuestras vidas. ¿Qué podemos decir nosotros? Ahí en el libro de los Proverbios también nos enseña, capítulo 22, al verso 31, 29, perdón, no R 21, 29, dice, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes y no estará delante de hombres sin importancia. Escuche bien lo que dice. Si nosotros le ponemos ganas a lo que el Señor ha puesto enfrente de nosotros, Él va a hacer que yo y tú nos presentemos ante reyes. Lo hizo con Pablo y lo hizo con José, lo hizo con Daniel y sus amigos. Y dice su palabra que Él es el hombre que es diestro en su trabajo. Y lo triste que en el día de hoy los jóvenes no le quieren poner ganas. Nada viene del cielo
mientras nosotros no le pongamos las ganas a trabajar en aquello que Él nos ha puesto a hacer. Ahí en el Salmo 75, el verso 6 y 7, nos dice, escuche bien, porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el entendimiento. Escuche bien, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otros ensalza. ¿Eso de dónde viene? Viene de Dios. Y Dios siempre está obrando en nuestra vida. A veces no sabemos, pero Él no deja de obrar para cumplir su propósito divino, como cumplió el propósito en la vida de Daniel y todos sus amigos. ¿Por qué decimos todo eso? Porque Jesucristo nos dijo ahí en Mateo 10, del verso 18 al verso 20, cuando dice la Biblia que compartió dones o talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. La diferencia de todo esto es de que aquel que le dieron 5 trabajó duro. Y dice la palabra que cuando fue llamado a cuentas, como fue llamado a cuentas Daniel y sus amigos, y como José y todos ellos, dice la palabra que aquel le agregó otros 5 a los 5 que se le había dado. Al otro que le dieron 2, trabajó duro y puso todo su empeño. Y dice la palabra que trajo otros 2. Pero al que le dio 1, dice la palabra que fue y lo escondió. Porque tuvo miedo, porque su patrón era el patrón que nunca siembra, pero siempre anda segando. ¿Y qué tantos en el día de hoy le culpamos a Dios por todas las cosas que están aconteciendo, siendo culpa de nosotros todas? Porque nosotros nunca tenemos culpa, es Dios o son los otros, pero en realidad los únicos culpables, de acuerdo a lo que nos está enseñando Jesucristo, somos nosotros. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado. Este verso nos enseña a cada uno de nosotros en esta hora. Y es importante que le prestemos atención. Porque en la vida de cada uno de nosotros hay tiempos de preparación. Es cuando tenemos que tomar ventaja de todo lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Yo recuerdo, me sacaron de la escuela muy joven porque no quería hacer caso, pero tuve que ir a la escuela de noche, al colegio de noche y graduar, mi querido hermano y amigo, con lo que podía alcanzar cuando el tiempo se me permitió. Pero que tanta gente en el día de hoy no tienen esas habilidades o estas oportunidades. No reniegues a través del tiempo de preparación, porque sin la preparación no hay éxito. La palabra del Señor nos enseña, fíjese ahí en el capítulo 1 del libro de Daniel, el verso 20. Llegó el momento de prueba, escúcheme bien, llegó el momento de prueba, cuando el rey trajo todo lo que necesitaba para probar a estos jóvenes con sus amigos. Y escuche lo que dice: y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superior a todos los magos y encantadores que había en toda su providencia. ¿Sí escucharon? Cuando Dios está en el asunto, da capacidad a cada uno de nosotros. A veces no sabemos por qué estamos pasando por eso, pero son tiempos de preparación. Viene el día cuando vamos a ser probados, a ver de qué estamos hechos. Eso es un recordatorio para todos nosotros los creyentes. Así como Daniel y sus amigos confiaron en Dios en el tiempo de entrenamiento, es
Es de suma importancia que nosotros los creyentes nos permanezcamos firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto, confiados que Él nos está preparando para su propósito. No te canses, dice la palabra después de hacer el bien, que a tus tiempos segarás si no hubieres desmayado. Lucas, el capítulo 21, el verso 15, nos dice, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrán resistir ni reputar. Escuche bien, si está pasando por un tiempo de entrenamiento, entrégate todo al estudio, entrégate todo a captar todo lo que está de tu parte. El flojo no alcanza nada excepto perder lo que poquito que tiene. Porque Jesús dijo que aquellos que se les da y no hacen nada con lo que se les da, dice, aún aquello que tiene les será quitado. Escúcheme bien, mi querido hermano y amigo, en esta hora. Usted como creyente, el plan de Dios para su vida es glorioso, mucho mejor que lo que nosotros aún podemos imaginarnos. ¿Servimos a Dios? Yo serví al Señor cuando apenas tenía 19 años, recién convertido, y el Señor abrió puertas extraordinarias. Yo no sabía por qué nomás yo. Mis hermanos no fueron, mis primos no fueron, pero Dios tuvo un propósito. Y el propósito de Dios se cumplió y me entrenó con el propósito de ser ministro suyo y llevar a cabo su propósito, no para gloria mía, sino para gloria y honra de su nombre. Me ha permitido de lo más glorioso, me dio la esposa más gloriosa y me ayudó y me ha puesto en los lugares que jamás me imaginaba estar. Pero no somos nosotros, no porque soy yo, sino porque Él, cuando permitimos que Él sea en nosotros lo máximo, entonces Él nos enseña y nos exalta. Juan el Bautista nos dejó un ejemplo glorioso. Jesucristo dio un testimonio glorioso de Él, porque no había otro hombre más grande que Él. Y Él dijo cuando sus discípulos preguntaron, oye Juan, Él trae más gente que tú. Juan les dijo, a Él le pertenece crecer, más a nosotros, o más a mí, me pertenece menguar. Es cuando le damos el lugar a Él, como Daniel y sus amigos se lo dieron, es cuando tú y yo le damos el lugar al Señor para que Él ministre, nos entrene. A veces pasamos por unas circunstancias pésimas, pero es parte del entrenamiento. Me recuerdo, no se me olvide nunca, cuando cumplí mis 20 años, estábamos pasando por un entrenamiento de gas para los ojos y tiempos horribles que nunca pude pensar. ¿Por qué? Pero la respuesta siempre vino. Siempre te vas a recordar de tus 20 años. Mi querido hermano y amigo, no te canses. Sigue adelante. Padre glorioso, en esta hora, les he dado lo que tú a mí me has dado. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que no se fijen en las circunstancias, Señor, sino pongan sus ojos en ti, en tu fidelidad, Señor, de que tú vas a cumplir tu propósito divino, Señor, y tú nos estás entrenando con el propósito, Señor, de que sobrepasemos a todos aquellos, Señor, que vienen en contra de nosotros. Padre, te ruego que tú nos des sabiduría, como dice Santiago. Si somos faltos de sabiduría, que tú nos des, Señor, porque tú nos das en abundancia lo que a ti pedimos creyendo, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos los que escucharon
en estos momentos y los que van a escuchar a través de la semana. Y a ti doy la gloria, la honra y la alabanza, porque no hay nadie digno de gloria excepto tu Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios ricamente me los bendiga y hasta la próxima.